¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que el Señor le bendiga. Iglesia querida, palabras de vida, les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Si usted está observando este video a través de las diferentes plataformas de internet, a través de el canal de YouTube, a través de Facebook o a través de el canal de televisión, Telesistema y Telered a lo largo y ancho del territorio nacional, reciba un fuerte abrazo de parte de nuestra congregación. Le queremos mucho y le damos gracias por abrir su corazón a la palabra del Señor, porque esto es lo que hacemos aquí en Palabras de Vida. Transmitimos el mensaje de Dios expresado a través de su palabra para que transforme su vida, para que le ayude en momentos de prueba, para que usted encuentre seguridad, oportuno socorro en momentos de crisis, porque todos, absolutamente todos, pasamos por esos valles de sombra y de muerte. Todos tenemos dificultades, absolutamente todos. Hoy estudiaremos una porción de la Biblia que es maravillosa, es lindísima. Jesús puso a prueba a sus discípulos, les hizo el quiz de la fe, ¿sí? El Señor quería asegurarse de qué tan fuertes estaban sus apóstoles, de qué tan seguros espiritualmente estaban ellos. Y de este pasaje bíblico vamos a extraer principios que nos ayudan a nuestro diario vivir. Antes, quiero recordarles nuestro número de teléfono, aquí se lo pongo para que usted pueda comunicarse con nosotros para cualquier consulta, para cualquier información y para peticiones de oración. Tenemos un grupo de intercesores que clama al Señor por usted y sus peticiones. Estamos muy contentos de ver la respuesta que han tenido estos programas, tanto en televisión como a través de redes sociales, cómo se comparte, cómo llega a tanta gente y cómo tantas personas están siendo ministradas a través de la palabra de Dios. Así que para Alvarito y su familia, un gran abrazo, para todas las personas que trabajan en el canal y para todos los que nos observan a través de las plataformas, gracias por compartirlos. En honor y como premio, llámenos aquí a este número de teléfono, reporte sintonía, comparta la transmisión y estaremos obsequiando esta Biblia o una de estas Biblias Reina Valera 1960. Así que ya lo sabe, para que usted sea parte también de nuestro programa. Esta Biblia Reina Valera 1960. Llámenos a este número de teléfono, reporte sintonía y coordinamos. Así que un gran abrazo y un gran saludo para usted. Nos edificamos con este hermosísimo canto de nuestro ministerio de adoración, Palabras de Vida. Cantan de manera preciosa, tocan de manera maravillosa y sobre todo son tremendos adoradores, los cuales nosotros seguimos a través de este canto de arranque en nuestro mensaje del día de hoy, titulado El quiz de la fe. Solo dime una vez más con tus palabras.
vuelvo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Oh, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Qué bendición es poder adorar al Señor. Qué placer, ¿ah? La adoración es tremenda. La adoración al Señor es maravillosa. Y yo quiero agradecer a nuestro ministerio, agradecerle a Lisette, qué voz tan maravillosa, a Sebastián en la batería, los coros, Erling, José, Melissa, Adrián en la guitarra eléctrica y Denis en el piano. ¡Wow! Es impresionante. Quiero también saludar a don Roberto y a las personas que forman parte de nuestro ministerio, que usted los va a ir conociendo poquito a poquito. Qué maravilloso es poder adorar al Señor y qué maravilloso grupo y qué maravilloso ministerio nos ha dado el Señor aquí a través de palabras de vida. Bueno, como les decía, el quiz de la fe. Hoy vamos a hablar acerca de una porción del texto bíblico en el que el Señor pone a prueba a sus discípulos. Déjeme arrancar diciéndole lo siguiente. Teología es una palabra compuesta en el griego que significa lo siguiente: theos, Dios, logos, palabra. La teología es el estudio de Dios a través de su palabra. Eso es lo que significa teología. Pero teologías hay muchísimas, como tantas interpretaciones hay. Y hay una teología moderna llamada teología de la prosperidad, que le ha hecho un daño enorme a la iglesia, se ha metido en la iglesia y es un cáncer para la iglesia de Jesucristo, no solo porque tiene miles de seguidores, sino porque vende una expectativa falsa acerca de una vida cristiana. Según la teología de la prosperidad, los cristianos no tenemos por qué pasar momentos de angustia. Vivimos de victoria en victoria, vivimos únicamente de día, como si entre días no hubiese la noche. Y esto le causa un enorme daño a la gente, porque cuando el milagro no se cumple o cuando la realidad no llega, las personas se alejan del Señor y entra duda en sus vidas y comienza el enemigo a trabajar poderosamente para alejarlos de la posibilidad de obtener el favor de Dios, pero sobre todo para alejarlos de la salvación. Los impulsores de la doctrina de la prosperidad promueven una vida sin sufrimiento, sin angustias, llenas de ilusiones, que se queda únicamente en la boca de quienes la predican, pero es irreal, no sucede,
lo que ellos promueven. Por ejemplo, ¿cuántas personas malinterpretando el uso de la palabra de Dios y el poder que hay a través de nuestra palabra han declarado que huracanes y que fenómenos naturales no golpeen la tierra? Y no ha ocurrido así. ¿Cuántas personas han declarado sanidad y libre de enfermedad a ciertas personas? Y ellos murieron días después. La persona enferma murió. ¿Cuántas personas no dijeron y declararon que el coronavirus no se propaga más? Y al día que estamos haciendo este mensaje, ya va por millones de contagiados en el mundo. Qué difícil es seguir una teología de esa manera. Y póngame atención al siguiente ejemplo. Cuando la doctrina teológica no se ajusta a la realidad, hay dos opciones. O se cambia la realidad o se cambia la doctrina teológica. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Voy a repetirlo para que le quede claro. Cuando la doctrina teológica que usted practica no se ajusta a la realidad, no sucede lo que usted dice, lo que usted proclama, lo que usted pacta, o se cambia la realidad o se cambia de doctrina teológica. Y como la realidad no se cambia, lo que hay que hacer es cambiar de doctrina teológica, porque la verdad es que a todos nos llega el día malo, todos pasamos angustias, todos tenemos momentos de dolor, de sufrimiento, a todos nos llega el día malo, dice la Escritura. A todos nos han roto el corazón, aquel amor que juró aquella persona eternamente y un día nos llamó y nos dijo, mire, ya no hay más amor, y se acabó. ¿O a usted no le pasó? Claro que a usted le pasó. Si no le pasó de viejo, le pasó de joven. ¿Se acuerda su primera novia? ¿Se acuerda su primer novio? Aquel amor eterno ya se acabó, ya no está más. A todos nos pasa, no me diga que no. Todos tenemos angustias, todos pasamos dificultades económicas, todos tenemos quebrantos de salud, a todos nos pasa. Esa es la realidad. El mismo Jesús nos dijo, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no dijo que nosotros no pasaríamos momentos difíciles. Él dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero que confiemos en Él. ¿Sí? 1000 años antes, muchos años antes, el rey David escribe el Salmo 23, versículo 4 y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. David no escribió que nosotros no pasaremos por valles de sombra de muerte. Lo que dijo es que tenemos que estar confiados en el Señor porque Él está con nosotros. David no declaró que nosotros seríamos eximidos de momentos difíciles. Lo que él dijo es que el Señor está con cada uno de nosotros y eso genera confianza. ¿Me permite darle un ejemplo más? El apóstol Pablo, el gran ministro del Nuevo Testamento, el gran evangelista de la nueva iglesia, el gran misionero, clamó al Señor, dice la Escritura, 3 veces para que le fuese quitado el aguijón que padecía. Cualquiera que fuese, tenía un padecimiento, aguijón en la carne, dice el texto bíblico. 3 veces clamó para que le fuese quitado, para poder seguir en la obra misionera. ¿Y sabe qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se imagina que usted le pida al Señor y que la respuesta sea, mijito, mijita, tranquilo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad? ¿Qué responderías a eso? ¿Sabe qué respondió el apóstol Pablo? Dijo, por tanto,
de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Es maravilloso, es una respuesta maravillosa del apóstol Pablo ante la advertencia del Señor, diciéndole que se quedara tranquilo, que con la gracia suficiente, porque el poder de Él, el poder del Señor se manifiesta en la debilidad. Y el apóstol dice, por tanto, me gloriaré en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Es maravilloso. Esto es el extracto bíblico. Le doy un ejemplo más, si usted me lo permite. Porque hay suficiente teología para decir que es necesario que nosotros pasemos por diferentes pruebas. Es necesario que nosotros pasemos dificultades. Es necesario. Sí, aunque a veces usted no lo entienda, aunque a veces no lo comprenda, aunque en el momento de la prueba usted desee salir corriendo, pero es necesario que pasemos. El escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 11, escribió: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué lindo, ¿verdad? Ninguna disciplina parece ser causa de gozo en el momento, pero después va a dar fruto apacible para quienes somos ejercitados a través de la prueba. Hermano, sea la circunstancia que estás pasando, cualquiera que sea el problema, ten confianza en el Señor. Él ha cumplido su promesa. Jesús cumplió su promesa. Y con nosotros está el Espíritu Santo. Si usted ya recibió a Jesús como Señor y Salvador, tiene el paquete completo. Y el Espíritu Santo, que es Dios, mora en usted. No se sale y vive para siempre en usted. Esto es maravilloso, porque es Dios estando con nosotros. Es decir, Dios no habita entre nosotros, Dios habita a través del Espíritu Santo en nosotros. Y ahora sí, aunque pasemos valles de sombra, de muerte, aunque pasemos dificultad, nosotros tenemos gran confianza, porque Él no nos deja, Él no nos desamparará, Él cuida de cada uno de nosotros. Y esto era precisamente lo que Jesús quería enseñarle a sus apóstoles, a sus discípulos, porque pronto llegaría la hora de partir. Y tal parece que Jesús quería que la fe de los apóstoles fuese probada para ver realmente qué tan firmes estaban y cómo reaccionarían cuando Él no estuviera. Y los puso a prueba, de una prueba la cual estoy seguro nadie quiere pasar. Es una prueba difícil, una prueba complicada. Jesús les hizo el quiz de la fe, el quiz de la fe, que da nombre al tema y al mensaje del día de hoy. Déjeme hacerle esta pregunta: ¿qué pasaría si Cristo viniera y te pusiera a prueba? Si Jesús viniera y te hiciera el quiz de la fe, pregúntese, medite. Yo sé que es como complicado hacerlo de esta manera, pero medite. ¿Qué pasaría si Cristo me hiciera a mí, dígalo usted, el quiz de la fe? ¿Qué nota sacaría? ¿Sacarías 9 o sacarías 10? ¿O te quedarías con 5 o 6? No me diga la respuesta, esa respuesta es solo para usted. Pero ¿qué pasaría si nuestra fe fuera puesta a prueba de una manera difícil? Hoy vamos a ver cómo Jesús probó a los apóstoles y valoraremos la presencia del Señor en nosotros a través de los principios que vamos a extraer de la palabra de Dios. Hacemos este canto juntos. Adore, levántese en su casa ahí donde está y junto con nuestro ministerio de adoración elevemos el mejor de los cantos a nuestro Señor. .
tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
Qué alegría que usted esté con nosotros, qué alegría que haya podido hacer este canto. Tome asiento si usted me obedeció, me hizo caso y se puso de pie en la adoración. Espero que no se haya ido a hacer otras cosas, sino que cerró sus ojos y junto con Liz y el ministerio completo, usted pudo exaltar el nombre del Señor. Recuerde que usted puede compartir este mensaje y extender el reino de los cielos para que más personas puedan escucharlo, para que más personas sean edificadas. Queremos saber de usted. Envíenos un comentario, envíenos una petición de oración y entre todas las personas que así lo hagan al número de teléfono de WhatsApp, estaremos aquí entregando una Biblia, Reina Valera 1960, para que usted sea edificado a través de la palabra. Tiene un tamaño precioso para guardarlo en el bulto, en el bolso, las mujeres, en el salveque. Es una Biblia que le va a acompañar y además va a transformar su vida. El texto de estudio de hoy lo encontramos en 3 de los 4 evangelios, y esto nos da un panorama más amplio de lo ocurrido aquel día, aquella noche, para ser específico, en el quiz de la fe que Jesús le hizo a los apóstoles. Marcos relata muchos detalles. Mateo nos cuenta acerca de la respuesta que tuvieron los apóstoles ante el momento de la adversidad. Lucas es un poquito más escueto, pero los 3 nos hablan de un evento ocurrido. Jesús venía de una campaña de sanidades y milagros tremenda. Mucha gente le seguía a Jesús. Es el año de la popularidad de Cristo. Además enseñaba, además predicaba, sanaba, y Jesús estaba cansado. Y decide hacerle el quiz de la fe a los apóstoles. En el mar de la Galilea toman la barca y deciden ir al otro lado, dice el texto. Y vamos a tomar como base el Evangelio de Marcos, capítulo 4, a partir de los versículos del 35 al 41, y vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Abra su Biblia. Espero que usted esté viendo este mensaje con Biblia en mano. Y si no la tiene, llámenos. Podemos hacer la entrega de una de estas. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Marcos. Aquel día cuando llegó la noche, ojo el detalle, ¿verdad? Que da Marcos, qué lindo. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó, diga conmigo, se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, es decir, se inundaba la barca. Y él, Jesús, estaba en la popa, es decir, en la parte de atrás del barco, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que pereceremos? Y levantándose reprendió Jesús al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¡Qué duro!, ¿verdad? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar obedecen. Recuerdan que les he dicho que para mejor interpretación del texto es oportuno leerlo imaginándonos todo el contexto, todo lo que ahí ocurre. Nos da un panorama de detalles al poder imaginarnos a Jesús, a los discípulos, de noche pasando en una barca en el mar de la Galilea, y se levantó una gran tempestad y el agua anegaba la barca y se estaban hundiendo. Todo esto usted puede imaginárselo para mejor comprensión del texto. Pero por la maravilla de la tecnología, nosotros le vamos a presentar el siguiente video para que, si usted se lo imaginó, tenga que concordar de la siguiente manera. Subiendo después a una barca, le acompañaron sus discípulos. De pronto se agitó el mar, tanto que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Se acercaron los discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y se produjo una gran calma. Les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Admirados, decían aquellos hombres: ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Si así lo hizo, qué bueno, qué maravilloso. Cuánta enseñanza nosotros podemos extraer si leemos la palabra de Dios de esa manera, imaginándolo, y orando al Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine, para que sea Él el que hable a nuestro corazón y extraigamos del texto bíblico los principios que nos ayudan a transformar nuestra vida. Porque lo que transforma no es el mensaje del pastor, lo que transforma es la palabra de Dios. La fidelidad a la hora de explicar el texto es lo que hace que tu vida sea transformada. Oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ayude para que lo que ha puesto en nuestro corazón sea oportuno para su vida, sea el mensaje que usted ha estado esperando, le reconforte, le aliente, le edifique y también le exhorte. ¿Por qué no? Porque todo eso hace la palabra de Dios. Del versículo 37 del capítulo 4 de Marcos extraemos el primero de los principios. Hay que estar listos para la prueba. Tenemos que estar alertas, vigilantes, hay que estar listos para la prueba. Dice el versículo 37, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Recuerde que la mayoría de los apóstoles que iban con Jesús, que viajaban con Jesús, eran pescadores. Además, no solo eran pescadores de la zona. Ellos se conocían al dedillo el mar de la Galilea. Ellos sabían por dónde transitaban. Sin embargo, les ocurrió de repente y parece que no estaban listos, pese a que eran vaqueanos. Ellos sabían de un fenómeno particular que se da en esta zona. Por ejemplo, el mar de la Galilea se encuentra a 210 metros por debajo del nivel del mar. El mar de la Galilea limita al norte con el monte Hermón, que se levanta a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y de mayo a octubre hay vientos muy fuertes que se dan en esta zona. Y se meten estos vientos por entre los desfiladeros de la montaña y golpean con tal fuerza al mar de la Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago. Pero como los vientos golpean tan fuerte el mar, levantan olas grandísimas, produciendo tempestades y corrientes marinas. El mar de la Galilea no es un mar, es un lago, pero este fenómeno hace que parezca que fuese un mar. Y los discípulos estaban distraídos. Los discípulos no prestaron atención a este fenómeno que normalmente pasa en esta región y los tomó por sorpresa. En el quiz de la fe que les hizo Jesús, la mayoría de los problemas no ocurren de repente. Ponga atención. La mayoría de los problemas generalmente tienen un evento que da origen al gran problema. Repito, la mayoría de los problemas tienen un evento que origina el problema, no vienen de repente. Pero Dios es tan maravilloso que nos envía señales para que nosotros detectemos que se aproxima la tempestad.
Estas señales vienen siendo como cuando el maestro, el profesor le dice a los alumnos: atentos, porque la próxima semana en cualquier momento les haré un quiz. Y si el alumno es responsable, se prepara. Y si el alumno es un irresponsable, hace caso omiso de la advertencia del maestro, y cuando llega la prueba le va mal porque no está preparado. Así ocurrió con los apóstoles. Las dificultades no llegan solas. Siempre hay un evento que las origina. Por ejemplo, si usted fuma, inevitablemente tendrá tos, tendrá problemas en su aparato respiratorio, tendrá cáncer y morirá. Pero es que la misma cajetilla de cigarros dice: fumar es dañino para la salud. Y ahora le tienen que agregar, o le agregaron donde dice: y puede causar la muerte. Es que ya está advertido. Entonces, cuando la persona ya está en el evento final, no puede decir que no fue advertido. Hay señales que le advirtieron que estaba mal. Si la persona bebe licor, daña su hígado y va a enfermar de cirrosis y morirá. Es que es así de sencillo, no hay otra manera. Si usted utiliza sustancias prohibidas, no solo daña su cuerpo, daña su mente, comienza a alucinar, y vive un mundo irreal y daña su cerebro. Pero esto pasa, esto ocurre por un principio, por una mala decisión, por un evento. Si te unes a yugo desigual, a pesar de que la Biblia dice no te unas a yugo desigual, ¿qué va a pasar con tu relación? Dígame. Va a fracasar. Es que no hay otra forma. Si te unes a yugo desigual, vas a fracasar en tu relación. Además, si tienes una relación y comienzas a coquetear con otras personas, pronto le vas a ser infiel a tu pareja, y pronto tu pareja se va a dar cuenta y tu matrimonio se va a destruir, se va a acabar. Un ejemplo más de las señales que el Señor nos manda. Si usted tiene una vida sedentaria, si se alimenta mal, ¿qué cree que va a pasar con su cuerpo? Su cuerpo se va a enfermar. Es que no hay posibilidades de que no. Se va a enfermar. Así que los grandes problemas generalmente tienen un evento. Pero el Señor nos manda a nosotros señales para actuar a tiempo y evitar que la consecuencia venga. Aprender de las señales es importante, es necesario, es oportuno para poder resolver a tiempo, y cuando el Señor venga a hacernos la prueba de fe, nosotros estemos preparados. Así que el primer principio que extraemos del versículo 37, hay que estar pilas, dicen algunos países, hay que estar atentos. En Italia, atenti, preparados para el día de la prueba que a todos nos llega. Segundo principio, versículo 38. Cuando estamos con el agua hasta el cuello, ¿qué hacemos? Versículo 38 del Evangelio de Marcos, dice la palabra de Dios: y Jesús, él estaba en la popa, en la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te estás dando cuenta de lo que estamos pasando? ¿Cómo estás dormido si el agua nos está inundando la barca? ¿Cómo es posible? Cuando las personas tienen el agua hasta el cuello, cuando las personas ya están inmersos en el gran problema, generalmente lo primero que hacen es reclamarle al Señor y le dicen: pero entonces, ¿no es que tú eres Dios? ¿No es que tienes todo el poder? ¿No es que no hay nada más poderoso que tú? ¿Dónde estaba, Señor, en el momento de la prueba? ¿Dónde estaba, Señor, el día que ocurrió esto? Señor, ¿por qué mi hijo está en drogas? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no lo libraste? Es que tú no te diste cuenta, no leíste las señales, que tu hijo llegaba tarde, que tu hijo tenía mala compañía y usted no lo disciplinó a tiempo, lo dejaste hacer lo que quisiera. Y comienzan a reclamarle al Señor cuando usted es el responsable del evento mayor. ¿Me explico?
¿por qué se acabó mi matrimonio?, dice usted. ¿Por qué no me libraste? Claro, comenzaste a responder mensajitos de Facebook, concertaste una cita con aquella muchacha, con aquel muchacho, y ya está. Un día tu esposa se dio cuenta y listo. Y si después vienen los reclamos al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si nada más? ¿Por qué si fue un solo traguito? ¿Por qué si fue nada más una vez? No, no. Con el agua hasta el cuello vienen los reclamos, segundo principio. Pero déjeme leerle del Evangelio de Mateo. ¿Se acuerda que les dije que íbamos a ir por los 3 evangelios para tener un panorama más claro? El Evangelio de Mateo es maravilloso, porque de este mismo evento, en esta misma acción, nos relata algo diferente, muy bonito. Escribió así Mateo: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que pereceremos. Ellos le pidieron al Señor: Señor, sálvanos, que pereceremos. Quizás usted diga que el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo se contradicen sobre lo que presentan cada uno. Sin embargo, no es así. Primero, recuerde que Marcos, Mateo y Lucas escriben de manera diferente, aportan detalles a un hecho real, según cada cual lo percibió. Mateo fue testigo directo, fue apóstol. Marcos y Lucas no fueron apóstoles. Ellos escribieron el Evangelio basado en relatos escritos y relatos orales, sin investigación. Y cada uno aporta circunstancias específicas, detalles concretos, para que el texto sea enriquecido. Esto lo permite el Señor. Y recuerde, en esa época no había teléfono, no había WhatsApp, no se podía mandar un mensaje y decir: Marcos, ¿qué vas a escribir? Y para yo escribir lo mismo y que en 2000 años la gente no tenga dudas y no se equivoque. No, eso no existía. El Señor permitió esto para que fuese detalles complementarios y el texto fuese enriquecido. Y lo que escribió Mateo, que nosotros leímos, posiblemente ocurre después del reclamo. Los discípulos se acercaron y le pidieron al Señor con humildad: sálvanos, sálvanos. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En el momento de la adversidad, orarle al Señor. En lo que sí concordaron los 3 evangelistas es que en el momento de la prueba, ninguno relata que comenzaron a hacer declaraciones. No se relata. Lo reto a que coja el texto bíblico y demuestre que se paró Pedro y dijo: yo declaro en el nombre del Señor Jesús que la tempestad se calma, que los vientos cesen. No, eso no dice el texto bíblico. Que por allí se levantara Juan y dijera: yo pacto contigo, Señor, que si tú calmas la tempestad, yo voy a hacer esto y esto y esto. Eso no dice el texto bíblico. Y mucho menos que se levantara Tomás, Simón, o por decir Andrés, otro de los discípulos, y dijera: Señor, yo te traigo esta semilla de ofrenda, este dinero, porque quiero sembrar en el reino para recibir la bendición de tu salvación. Eso no lo dice el texto bíblico. Lo que el texto bíblico dice es que ellos se acercaron a Él en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, clamando y rogándole al Señor que los librara. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros en el momento de la prueba. Siguiente principio que extraemos de esta maravillosa porción de la Biblia: la respuesta al clamor. La respuesta al clamor. Apúntelo, ahí usted tiene que estar siguiéndolo. La respuesta al clamor. Versículos del 39 al 40, ¿sí? Del Evangelio de Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos. Dice: y levantándose, después de que le oraron que lo salvara, vino la respuesta. Levantándose Jesús, reprendió al viento
y dijo al mar: calla, enmudece. Oh, qué lindo. El Señor por sobre la naturaleza, como respuesta a la petición de los discípulos. Recuerde que estaban siendo probados. Qué lindo. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados, de asustados? ¿Cómo es que no tienen fe? Si yo estoy aquí y yo soy el autor y consumador de la fe. Por las palabras de Jesús, uno puede creer que en el examen, en el quiz de la fe, punto 1, se quedaron los apóstoles. Lamentablemente se quedaron. Estaban aprendiendo, pero se quedaron. Reprobaron. Pero la misericordia de Dios es maravillosa ante la petición de los hombres. La petición del ser humano provoca el favor de Dios. Y esto encontramos doctrina teológica en toda la Escritura. Dios es un Dios misericordioso. Y salvo que estemos en pecado, póngame atención, porque también aquella doctrina teológica de la prosperidad dice que usted pida con fe y todo lo que usted pida le será dado. Pésima interpretación del texto bíblico. Cuando la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que pedir, sí, con fe, y vamos a recibir siempre y cuando no estemos en pecado. ¿Dónde dice eso, pastor? Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Lo repito, Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese es el que oye. Pastor, ¿usted está seguro que el Señor no escucha a los pecadores? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, la voluntad de Dios, Él nos oye. Así que nosotros tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿El Señor quería que los apóstoles murieran ahogados? No, Él no quería eso. Él quería que su fe fuese puesta a prueba para que dependieran aún más de Él y que cuando Él no estuviera, su fe fuese tan fuerte que no se desviaran, porque vendrían momentos difíciles, peores a la tormenta que vivieron en el mar de la Galilea. Dios tenía un propósito con los apóstoles, como Dios tiene un propósito contigo. Y si estás en este momento a prueba, créame que Dios no quiere que perezcas en la prueba. Dios quiere liberarte de la prueba para que tu fe sea levantada, para que pueda ser testimonio a otros que Dios no solo existe, sino que está vivo y Él nos cura, Él nos limpia, Él nos ayuda y Él cumple sus promesas. No nos dejará y no nos desamparará. Jesús es el autor y consumador de la fe, y por Él y en Él fueron hechas todas las cosas. Así que en momentos de prueba, lo que tienes que hacer es buscar al Señor en oración humildemente y pedirle a Él y estar bajo su soberanía. Nuestra historia ha sido así, mi historia ha sido así. Yo no podría estar frente a usted el día de hoy predicando si mis ojos no hubiesen visto, si mi cuerpo no hubiese visto el milagro y el favor de Dios en mi vida, como Él ha acomodado todas las cosas para mi salvación y para que yo hoy pueda ser testimonio y testigo ante ustedes que Él está vivo. En nuestra iglesia hemos visto milagros, hemos visto matrimonios que estaban deshechos, hoy caminar juntos. He visto personas enfermas siendo sanadas, he visto personas que estaban presos por la esclavitud del cigarro, del alcohol, de las drogas, y el Señor los liberó. He visto enfermos sanarse. Hemos visto en esta iglesia la mano y el favor de Dios. No porque seamos perfectos, no. Hemos visto el favor de Dios
porque hemos entendido que a Él hay que acercarse humildemente y hay que pedirle y que Él responde por su misericordia. Pero nosotros, estando libres de pecado, lejos del mal, apartados de la tentación, como requisito para que Él actúe en nuestro favor. Así que, si usted está en tinieblas, en pecado, en momento de prueba, en momento de angustia, sería un irresponsable si yo le dijese: clama, nada más, y el Señor te va a responder, y usted no ha cambiado su vida. Usted primero tiene que cambiar su vida, primero tiene que alejarse del pecado y de toda ocasión de pecar para no ser tentado. Y una vez que usted se aleje del pecado, clame al Señor y Él responderá, porque ese es Dios. Esa es la teología bíblica que se repite desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Algunos de nosotros nos quedamos en aquel quiz de la fe, ¿sí? Yo lo reconozco. A mí también me faltó fe. A algunos de los que han sido sanados al inicio también les faltó fe. Pero tenemos un Dios tan bueno que nos repitió el examen. Nos hizo un segundo quiz, un segundo parcial. Fuimos al siguiente cuatrimestre y repetimos el examen y lo aprobamos. Nuestra fe hoy es fortificada, es fortalecida y nos estamos preparando para el examen final, para ganar el curso, para graduarnos y un día estar con Él por y para siempre, que ese es el examen de la vida, ese es el examen final. Vamos a este canto y regreso con las conclusiones del mensaje del día de hoy. Recuerde, el quiz de la fe. Mensaje de texto, comuníquese con nosotros para que usted pueda obtener una Biblia como estas.
obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gracias a mi esposita Ingrid Lizano, que nos está ayudando hoy con el trabajo en cámaras. Si el Señor así lo permite, el 21 de junio, Día del Padre, estaremos nuevamente congregándonos aquí en nuestra iglesia, frente al Colegio María en Grecia. Yo le invito respetuosamente, si usted no tiene dónde congregarse, a hacerlo. Vaya haciendo planes ese día para que venga. Tenemos todo preparado, el templo limpio. Hemos organizado equipos de limpieza, brigadas que nos pueden ayudar para desinfectar todo. Hemos comprado alcohol en gel, lavamanos y respetando todos los protocolos del Ministerio de Salud para poder nosotros glorificar al Señor respetando a nuestras autoridades, viniendo a la iglesia siendo responsables con el país en el que vivimos, con la ciudad en la que estamos. Así que a partir del 21, si el Señor así lo permite, estaremos congregándonos nuevamente aquí en nuestra iglesia. El mensaje del día de hoy, el quiz de la fe. Hemos visto cómo Jesús, luego de una campaña de sanidades y milagros, le dice a los discípulos: a ver, muchachos, montémonos en la barca, vamos a pasar al otro lado. Vino la tempestad, los discípulos no estaban atentos y sabían que posiblemente eso iba a ocurrir, porque ellos eran de la zona. El agua se metió en la barca a tal punto que se estaban hundiendo y ellos le reclamaron al Señor que por qué no les cuidaba, que por qué no les protegía, y después le oraron, después le pidieron: Señor, sálvanos. Y el Señor se puso de pie, reprendió a los vientos, al mar, hizo grande bonanza. Dice, se calmó todo. El Señor fue misericordioso y les ayudó. ¿Qué clase de examen? ¿Qué clase de lección? Que en el último versículo es relatado de la misma manera por los 3 evangelistas. Hay un detalle que no puede pasarse por desapercibido. Al ver el gran poder de Jesús por sobre la naturaleza. Los apóstoles le habían visto a Jesús predicar y enseñar como ningún otro. Le habían visto echar fuera demonios, le habían visto liberar a cautivos, le habían visto sanar enfermos, pero el poder de Dios, o el poder de Jesús sobre la naturaleza es la confirmación de la divinidad de Cristo. Ellos no se esperaban sobre la naturaleza el poder que le había sido dado a Jesús. El texto dice que ellos tuvieron temor, pero en el original griego lo que dice es que se sorprendieron de gran manera, de que Jesús, hasta el viento y el mar le obedecen.
Así que en medio de la prueba, cualquiera que sea la que estés pasando, podemos acercarnos confiadamente a Él. Yo le invito, querida iglesia, y le invito a usted que tal vez nos está viendo por primera vez y escucha este mensaje, a que deseche toda doctrina de hombre que, aunque tenga base bíblica, tiene una mala interpretación, que lo que busca es empoderar al ser humano, incluso por encima de Dios, olvidándonos que Él es soberano, que Él es el que tiene todo el poder. Pero las doctrinas modernas están haciendo que el hombre se empodere por encima de Dios. Esto es muy peligroso, porque es un enemigo, una estrategia del diablo para separarte de Dios. Porque cuando usted declara, cuando usted confiesa, cuando usted pacta, y no se cumple, entras en duda. Cuando no se cumple la realidad, usted duda. Y lo peor es que con la duda viene la separación. Y no solo no obtienes el milagro que estás esperando, no solo no obtienes respuesta de lo que estás pidiendo, sino que al no ver que Dios cumple lo que estás pidiendo, te separas de Él a tal punto que pierdes tu salvación. Y eso sí es un gran problema. Nosotros no vemos en la Escritura al hombre actuar por encima de Dios, aunque le agreguen en las oraciones al final en el nombre de Jesús, que se utiliza como amuleto. Lo que sí vemos es que si nosotros nos acercamos al Señor de manera humilde, aún en medio de la prueba, aún después de haber perdido el examen de la fe, pero humildemente clamamos al Señor, Él nos ayuda por su naturaleza misericordiosa. 2 ejemplos para terminar. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo responderé, y te enseñaré grandes y ocultas cosas que tú no conoces. Clama a mí y yo responderé. No dice el texto, declare y yo responderé, yo haré lo que tú digas. No dice clama a mí y yo responderé. ¿Se acuerdan el mensaje del domingo anterior? Bartimeo, ¿qué hizo? Le clamó al Señor. Y el ciego Bartimeo dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es que vemos ese patrón repetido en toda la historia, en todo el texto bíblico. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al Señor para poder obtener misericordia en el momento de la prueba. Querido hermano, querida hermana, yo no sé por lo que estás pasando. No lo sé. No sé la circunstancia que estás atravesando. No sé si tienes el agua hasta el cuello, si las deudas ya te superaron, si tienes un quebranto de salud, un diagnóstico médico fatal, si su matrimonio se rompió, si tus hijos andan descarriados. No sé cuál sea la circunstancia que estás pasando. Lo que sí sé es que el texto dice que si usted se acerca confiadamente al trono de la gracia, si usted se aparta del pecado y usted clama humildemente a Él, Él responderá. Él te ayudará, Él te librará, porque la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. La voluntad del Señor es que un día estemos con Él por y para siempre. La voluntad de Dios es hacerte mejor, prepararte para la gloria venidera. Cuando usted entiende a Dios y cree en su misericordia, usted puede decir como el apóstol Pablo, de manera tan maravillosa, de manera tan espectacular, cuando él dice: las aflicciones
del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en usted ha de manifestarse. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios maravilloso, pero tenemos que acercarnos a Él confiadamente, humildemente. Déjeme terminar con el siguiente ejemplo. Recuerdo que una vez volaba de Estados Unidos hacia Costa Rica. Salíamos del aeropuerto John F. Kennedy, específicamente de la ciudad de Nueva York, y había una tormenta espantosa. Mucha tormenta eléctrica, muchos truenos, había mucho viento, mucha agua. Yo pensé que no íbamos a despegar, cuando de repente el avión comenzó a moverse. Y el piloto dijo que iba a elevar la nave por encima de las nubes hasta la altura máxima posible para volar por encima de la tormenta. Y cuando íbamos ascendiendo, el avión comenzó a moverse, había turbulencia producto del viento. Usted podía ver los relámpagos. Daba miedo, asustaba. Había mucha agua, había mucha lluvia. Pero una vez que tomamos altura y nos elevamos, pasamos la tormenta. Y ahí fue cuando yo entendí, al ver la calma que hay arriba de la tormenta, y entendí que entre más cerca del cielo estés, más lejos de la tormenta estás. ¿Me entendió? Pude comprender que entre más cerca del Señor estamos, más lejos estamos de la turbulencia, de las tribulaciones. Entre más cerca de Jesús estés, más lejos de los problemas tú estarás. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para obtener misericordia. Justamente, el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere ayudarnos. El Señor quiere que te vaya bien. Esa es la voluntad de Él. Estoy seguro que este mensaje ha transformado su vida. Estoy seguro que has aprendido el día de hoy. No porque yo lo haya enseñado, sino porque la palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios es la que nos cambia. Gloriosa palabra del Señor. ¿Qué le parece si oramos? ¿Sí? Ahí donde esté, levante sus manos. Le voy a poner esta música de fondo para que usted se inspire dentro de su espíritu y se comunique con el Espíritu Santo y diga: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encuentro oportuno socorro, encuentro sabiduría. Gracias, Señor, porque en momentos de prueba puedo decir, como el apóstol Santiago: tengo por sumo gozo cuando estoy en diferentes pruebas, porque nuestra prueba produce paciencia. Gracias, Señor, porque estoy fortalecido, porque ahora entiendo que las pruebas son necesarias. Señor, desecho toda teología que ha venido a invadir mi mente y a creer que yo soy más poderoso que las circunstancias. Hoy entiendo que tengo que pasar dificultades para que mi fe sea fortalecida. Señor, gracias porque puedo acercarme a ti confiadamente. Gracias, Señor, porque he comprendido que entre más cerca estoy de ti, más lejos estoy de los problemas. Gracias, Señor, porque hoy puedo entender que hay dos maneras de enfrentar los problemas, la tempestad: volando debajo de las nubes y siendo movido, o volando por arriba de las nubes, estando más cerca de ti, donde hay paz, donde hay tranquilidad. Señor, prepárame
para el momento de la prueba. Señor, cuídame, instrúyeme para el momento de la prueba. Señor, no quiero resbalarme, no quiero caer. Dígale humildemente: Señor, pongo en tus manos esta circunstancia que estoy viviendo. Dificultades financieras, problemas de salud, problemas de relaciones entre parejas, problemas con los hijos, problemas con la familia. Quizás te despidieron del trabajo, quizás no tengas para pagar el alquiler, qué sé yo. Póngalo delante de Él, humildemente. Arrodíllese. ¿Cuál es el problema? Vas a encontrar socorro. Doble rodillas ante Él y diga: Señor, el problema es más grande que yo cuando lo enfrento solo, pero contigo, estando cerca de ti, el problema se ve pequeño. El problema es nada. Señor, no me desampares. Señor, cuídame. Señor, protégeme, que quiero estar contigo y caminar contigo por y para siempre. Señor, cuando el problema acabe, quiero ser un testigo tuyo. Quiero ser un miembro de tu ejército y proclamar tu palabra a todo pueblo y a toda nación, para que el mundo entero pueda obtener salvación, para que el mundo entero se rinda por completo hacia ti. Gracias, oh buen Señor. Hemos orado en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que es Dios, vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le continúe bendiciendo, que el Señor esté contigo hoy, mañana y siempre. Comparte este mensaje. Hay gente que necesita ser edificada tal como fuimos edificados nosotros. Muchas bendiciones.